Si alguna vez has pensado en preparar una maratón, estoy seguro que todo esto de aquí es lo que más dudas te ha causado. Es decir, todos los suplementos. ¿Qué suplementos deberíamos de tomar? ¿Qué suplementos no deberíamos de tomar para preparar una maratón? Y es que es completamente normal, porque simplemente hace falta entrar en redes y cualquier marca te está vendiendo suplementación, cualquier influencer te está vendiendo sus productos y es muy normal que pensemos que necesitemos kilos y kilos de suplementos para preparar una carrera como es una maratón. Por eso, en el vídeo de hoy voy a explicarte cuáles son aquellos que más recomendados estarían para preparar una maratón, cuáles no tendrían tanto sentido prepararlos y cuáles podrían ser interesantes en algunas situaciones. Y es que sí, en muchas ocasiones nos pueden ser de gran utilidad, pero también debemos recordar que son únicamente la punta de la pirámide y que en la base reside una buena planificación de entrenamiento y nutrición, una alimentación saludable y un correcto descanso. Pero bueno, ahora sí que sí, vamos a ver cuáles son los suplementos que te recomendaría para preparar tu próxima maratón. Lo que primero de todo quiero dejarte bien claro es que da igual que tomes esto o cualquier de las cosas que tienes escritas aquí, que si no tienes una buena alimentación, si no tienes un buen descanso y una preparación tanto a nivel, como digo, de nutrición como de entrenamiento, nada de eso te servirá. O sea, si no has preparado bien la maratón, ni un omega 3, ni un gel, ni nada te va a salvar de que a finales de la maratón o a medianos o simplemente nada más empezar tu carrera vayas a tener que abandonar porque no hayas hecho una buena preparación. Por lo tanto, de nuevo lo digo, me da igual todo lo que explique aquí. Primero de todo vamos a tener una buena nutrición de base, una buena planificación de entrenamiento, no vayamos a lo loco, y también un buen descanso. Para poder diferenciar todo bien vamos a clasificarlos en tres principales bloques: aquellos suplementos que estén destinados al rendimiento en la propia carrera, aquellos suplementos que estén destinados al rendimiento durante la misma preparación de la maratón y aquellos suplementos que estén destinados principalmente a mejorar la salud y cubrir deficiencias nutricionales. Si me centro en aquellos suplementos que estarían enfocados al rendimiento durante una maratón, prácticamente me podría deshacer de todo tipo de suplementos y quedarme únicamente con estos de aquí. Y principalmente estaríamos hablando de geles de carbohidratos, de electrolitos, en este caso son cápsulas de electrolitos, y de cafeína. Todo lo demás que veis por aquí no tendría ningún tipo de sentido durante la maratón, ¿vale? Quiero recalcar el durante, y nos centraríamos únicamente en carbohidratos, cafeína y electrolitos. Con el carbohidrato de los geles y con el sodio principalmente estaremos enfocándonos en tener una buena hidratación y sobre todo en mantener unos niveles de glucosa estables y evitar a toda costa la depleción de glucógeno para evitar, por supuesto, el famoso muro de la maratón. Y si estamos hablando de la cafeína, en este caso sería un gel rico en carbohidrato y con cafeína, que por cierto en el último vídeo explico cuando los compré. Nuestro principal objetivo es tener una mejor contracción muscular de cara a las fases finales de la carrera, tener una mayor percepción y una mayor concentración y de foco a lo largo de toda la carrera, y porque, oye, ¿a quién no le gusta tener ese chute extra que nos aporta la cafeína? Y resumidamente, eso sería lo que nos interesa para una maratón: carbohidrato, sodio, cafeína y una buena hidratación. Y dirás tú, ostras, para una carrera en la que nos vamos a estar muchas horas, que llevamos muchos meses preparándola, simplemente carbohidrato, cafeína y electrolitos, me parece muy simple. Pero es que es así, es que no tiene más misterio. En este caso, objetivo principal: mantener glucosa y que la pájara venga lo más tarde posible. Donde ya sí que nos podríamos complicar un poquito más sería en toda la preparación de la maratón, porque obviamente para esos entrenos pues la cafeína va a ser muy necesaria, el sodio va a ser muy interesante, los carbohidratos de los geles también van a ser muy importantes, pero esto ya estaría en el día a día. ¿Qué más podríamos añadir en esa preparación? Pues esto ya dependerá un poquito de el objetivo y el nivel que tenga cada uno. ¿Y por qué digo que va a depender del objetivo y del nivel de cada persona? Porque al final la idea de entrenamiento de una persona que esté debutando en su primera maratón, buscando un sub 4 horas, un sub 3 y media, un sub 3 y cuarto, no va a ser el mismo tipo de entrenamiento que alguien que se esté preparando para un 2 horas y media, 2 horas y 25, 2 horas 20, 2 horas y cuarto. El tipo de entrenamiento va a ser completamente diferente. Seguramente en el primer caso en el que yo me encuentro
encuentro directamente y en el que seguramente muchos de vosotros os estaréis encontrando, los tipos de entrenamientos irán enfocados principalmente a que el cuerpo sea capaz de aguantar ese volumen, de aguantar esos ritmos durante ese determinado kilometraje, y de vez en cuando seguramente iremos metiendo esas series más cortas, esos entrenamientos de series, esos entrenamientos de fartlek, en los que sí toquemos intensidades más altas, pero no tanto con el objetivo de mejorar esas intensidades, sino para mejorar de cara al maratón. En una persona que se esté preparando para completar una maratón en 2 horas y cuarto, 2 horas y 20, los ritmos y las intensidades que va a mantener durante esa carrera le van a ser mucho más demandantes y por lo tanto habrá otras propiedades fisiológicas que nos interesa atacar. En este caso, por ejemplo, estaríamos hablando de suplementos como la betalanina o los nitratos, que sí que para la misma maratón no serían tan interesantes, pero para ciertos entrenamientos o ciertas fases de la temporada en las que se esté preparando mejorar un objetivo en específico, sí nos podrían ser muy interesantes. Sabemos que los nitratos nos ayudan a tener una mayor vasodilatación y que llegue una mayor cantidad de oxígeno y de nutrientes a las células del músculo. Por lo tanto, para ciertos entrenamientos durante la fase preparatoria nos podrían llegar a interesar. La betalanina, en cambio, sabemos que nos ayuda a controlar los niveles de lactato en sangre. Obviamente esto no quiere decir que ni tú ni yo lo podamos probar. Sí que sería recomendable, si crees que puede ser interesante también para ti, según los beneficios que nos puede aportar que te he comentado, pues probarlo en ti mismo y a lo mejor dices, ostras, pues sí me noto diferencia respecto a no tomarlo. Pero sobre la base, ¿vale? Sobre el papel, en principio no tendría ningún tipo de sentido, a no ser que estemos haciendo entrenamientos específicos para mejorar ese tipo de cualidades. Si dejamos ya de lado todo lo que sería intracompetición y propia preparación del entrenamiento y nos centramos ya más a nivel de salud, entrarían las vitaminas y minerales, ¿vale? En este sentido, en este bloque, estaríamos hablando de todos aquellos suplementos que nos son útiles para cubrir deficiencias nutricionales, tanto derivadas del propio entrenamiento y de la intensidad de la preparación, como de deficiencias nutricionales por falta de comida o porque nuestras demandas sean muchísimo más grandes que una persona sedentaria. Y aquí también tengo que decirte que no hace falta volvernos locos. Quiero decir, si me veis, estos son 3 productos de los cuales tomo únicamente estos 2, vitamina D y omega 3. Otros que podrían ser interesantes también sería el magnesio y por supuesto el hierro, pero bueno, deja que explique poco a poco. En cuanto al hierro, que sería prácticamente el micronutriente del que más se habla en deportes de resistencia, tenemos claro que las necesidades en este tipo de atletas son mucho más elevadas que no en personas sedentarias. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con la vitamina D. Sabemos que si leemos un análisis no tiene nada que ver cómo lo leemos si estamos delante de una persona deportista y una persona, sobre todo en este caso, que se esté preparando para una maratón, que una persona que a lo mejor vaya 1-2 veces al gimnasio, salga a andar, salga un poquito en bici. Y por supuesto no lo digo de ninguna manera de forma despectiva, pero sí que tenemos que tener claro que las necesidades que tiene ese tipo de persona frente a alguien que, por ejemplo, se está preparando una maratón, no tiene nada que ver. Volviendo otra vez al tema del hierro, sabemos por supuesto que los deportistas de resistencia tienen unas demandas mucho más elevadas y es muy frecuente tener o anemia o deficiencias de hierro que no llegan a ser diagnosticadas por eso mismo que digo, porque en la analítica aparentemente está todo bien. Lo que pasa es que como las demandas son mucho más grandes, lo que ingerimos a través de la alimentación no es suficiente como para cubrirlas y en muchas ocasiones debemos suplementar con hierro para mejorar la sintomatología y obviamente evitar cualquier tipo de deficiencia. Aquí también recordar que anemia es cuando hay deficiencia de hemoglobina. Tener el hierro bajo no significa tener anemia, pero sí que podemos tener el hierro o ferritina o transferrina en niveles bajos y empezar a tener sintomatología y por lo tanto que a lo mejor nos pueda llegar a ser interesante la suplementación con hierro sin que haya una anemia diagnosticada. Otro suplemento, como digo, que puede llegar a ser muy interesante es la vitamina D. ¿Por qué? Por lo mismo, porque las necesidades en personas deportistas y personas deportistas de resistencia son mucho más elevadas que no en personas sedentarias. Por lo tanto, no tener unos niveles correctos de vitamina D nos podría afectar sobre todo a nivel inmunológico, a nivel de recuperación, a nivel de inflamación, a nivel de perfil lipídico y por lo tanto poder llegar a tener ciertos problemas tanto a nivel de rendimiento pero sobre todo también a nivel de salud. Todo este tipo de deficiencias al final pueden desencadenar incluso en una lesión. ¿Y qué significa estar lesionado? Pues no poder entrenar, y no poder entrenar significa no poder estar preparándote para tu próximo objetivo. Así que muy importante cubrir deficiencias para poder llegar bien el día de la maratón. Y Pau, ¿cuánto debería estar tomando de vitamina D? Pues eso no te lo voy a decir directamente porque no sé tu caso, no sé si estás en deficiencia, no
sé cuánto estás entrenando, no sé qué estás comiendo, no sé cuánto te estás exponiendo al sol, no sé absolutamente nada. Por lo tanto, primero de todo, si queremos ver si tenemos deficiencias a nivel nutricional, nos hacemos una analítica completa, que nos la revisen bien y a partir de aquí ya pensamos si debemos suplementarnos o no. Para que nos hagamos una idea, en población general, en cuanto a la vitamina D, estaríamos hablando que unos niveles en analítica de 25-30 nanogramos por mililitro ya serían correctos. En cambio, en personas deportistas serían unos valores muy deficitarios. Deberíamos buscar un mínimo de 50, incluso de a partir de 75 nanogramos por mililitro de concentración de vitamina D en sangre. Por lo tanto, si te realizas una analítica y ves que esos valores están por debajo de lo que te estoy comentando, seguramente debas de empezar a pensar en suplementarte con vitamina D. Otro suplemento muy interesante del que te voy a hablar es el omega 3, sí, el que encontramos presente en el pescado azul, en los frutos secos, en el huevo y en otro tipo de alimentos grasos. ¿Por qué sería interesante suplementar con omega 3? Porque al final, a nivel de control de perfil lipídico, a nivel de control de membranas de células musculares, a nivel de control de la inflamación producida por el propio departe, nos podría llegar a ser muy interesante poder tener este antiinflamatorio natural que sería el omega 3 y que muchas veces a través de la alimentación no somos capaces de ingerir las cantidades necesarias, de nuevo, cuando estamos hablando en población deportista. En este sentido, deberíamos diferenciar del EPA y del DHA, ¿vale? Si lo veis por aquí, por ejemplo, ya nos pone la cantidad de uno y la cantidad de otro. ¿Por qué deberíamos diferenciarlos? Porque cada uno cumple una función específica dentro del organismo. Recomendación personal, buscar un suplemento que tenga elevadas cantidades tanto de EPA como de DHA, porque al final nunca viene mal estar suplementado por las dos bandas. En cuanto a cantidades, estaríamos hablando de un mínimo de 1 o 2 gramos de omega 3 en combinación de EPA y DHA al día. Lo que sí te recomiendo encarecidamente es que si eres una persona con un alto volumen de entrenamiento semanal y con alta intensidad y que encima no sueles tener un buen consumo de pescado a lo largo de la semana, es que optes por dosis de 3 a 4 gramos de omega 3 en total, combinación de EPA y DHA al día, principalmente a través de la suplementación. Si hacemos un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando, si nos centramos en aquellos suplementos enfocados al mejor rendimiento durante la misma carrera, estaríamos hablando de carbohidrato, de electrolitos y de cafeína. Si hablamos ya de aquellos que nos pueden ayudar en algunas fases del entrenamiento o de la preparación para la carrera, estaríamos hablando de que en función del objetivo y sobre todo del nivel que tengas tú mismo, por ejemplo, de betalanina y de nitratos. Y si estamos hablando de suplementos que nos vayan a ayudar a cubrir deficiencias nutricionales derivadas de un aumento de las necesidades producidas por el propio deporte, estaríamos hablando de vitaminas y minerales, y en las que más me centraría yo sería vitamina D, hierro y omega 3. Otro tipo de suplementos que por ejemplo nos pueden ser muy interesantes y que sí que estarían hablando tanto del mismo día de carrera como de todas las fases preparatorias de esa competición sería por ejemplo los recoveries. Un recovery es aquel suplemento que contiene tanto carbohidrato como proteína y que nos ayuda a recuperar las reservas de glucógeno perdidas durante el mismo entrenamiento y a empezar una correcta recuperación a nivel muscular para estar listos para la siguiente sesión. De estos tipos de recovery podemos encontrar de muchos tipos y de muchos ratios, desde un 1:1, es decir, 1 gramo de carbohidrato por 1 gramo de proteína, un 2:1, 3:1 y 4:1. Y a partir de aquí podemos empezar a subir hasta donde queramos. Este ratio va a depender del entrenamiento que acabemos de hacer y del tiempo que tengamos hasta la siguiente sesión. Pero bueno, de esto ya tendremos más vídeos para empezar a hablar. Así que ya como resumen final, lo que te podría decir es: quédate con los carbohidratos, cubre deficiencias nutricionales y no te gastes el dinero en suplementos que no te van a valer para nada. Vale, nos vemos en la próxima.